Buenos días, les damos la bienvenida a nuestro curso Nuevos Desafíos de la Vigilancia Epidemiológica. En el día de hoy vamos a compartir la clase de Vigilancia Epidemiológica de la teoría a la práctica. La actividad que nos compromete a todos con un fin común, a los profesionales de la salud, es la vigilancia epidemiológica. La epidemiología es una ciencia y la vigilancia epidemiológica es un campo de acción de la misma que se dedica a la recolección sistemática de datos, al análisis crítico de esos datos, que permite elaborar información y a su vez las recomendaciones necesarias para abordar y resolver problemáticas sanitarias, la distribución oportuna de estas recomendaciones y la evaluación de resultados de la implementación de las mismas. Bueno, queremos compartir también con ustedes dónde están los epidemiólogos del sistema de salud y cómo trabajan. Los epidemiólogos trabajamos en red dentro del sistema de salud, en la que todos permanecemos interconectados, en permanente comunicación. Por un lado tenemos a nivel central, en el Ministerio de Salud, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, contamos con la Gerencia Operativa de Epidemiología y a su vez, desde este nivel central, se mantiene una activa y permanente comunicación con todos los epidemiólogos, lo que se llaman epidemiologías intermedias, que pertenecemos a las divisiones de promoción y protección de la salud de cada hospital público de la Ciudad de Buenos Aires, como también a los epidemiólogos de cada división, programas y centros de salud. También debemos considerar que en la red también se incorporan los epidemiólogos de cada sector privado, ya que la vigilancia no es algo que compete solamente al sector público, sino a todos los subsectores, de las obras sociales como también de las instituciones privadas. Actualmente, los epidemiólogos del sistema de salud a nivel público han sufrido una modificación normativa en cuanto a su estructura por parte del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de manera que actualmente la División Programas y Centros de Salud, que pertenecen al Departamento de Área Programática de Salud, están gestionados por la Subsecretaría de Atención Primaria, mientras que la División Promoción y Protección de la Salud tiene su dependencia y gestión directamente de la subdirección médica de cada hospital. Es muy importante poder tener en cuenta el ámbito de trabajo de cada una de estas divisiones que llevan adelante intervenciones preventivas. Cada una investiga y notifica los casos de notificación obligatoria, pero en el caso de la división de promoción y protección, habitualmente conocida como PIP, es únicamente en ámbito intramural, es decir, intrahospitalario, mientras que la División de Programas y Centros de Salud, también habitualmente llamada AP, su ámbito de trabajo es el extramuro, es decir, en el terreno a nivel extrahospitalario. En este encuentro nos vamos a hacer todas estas preguntas y vamos a ir paulatinamente respondiéndolas. ¿Qué es lo que debemos notificar? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A quién notificar? ¿Por qué? Y también para qué. ¿Qué debemos notificar? Todos los casos sospechosos y confirmados. La investigación se desencadena a partir de la sospecha, lo que nos permite hacer intervenciones tempranas. El tiempo es precioso a nivel preventivo, de manera que ante la sospecha se debe notificar.
Actualmente existen 97 enfermedades o eventos de notificación obligatoria. Si sumamos a los 95 existentes desde hace años, el COVID-19 y la viruela símica actualmente. ¿Cómo se notifica? La notificación es permanente ante la sospecha y las 24 horas del día, todos los días del año. Esto se hace completando una ficha de notificación que se encuentra en formato digital, tanto en las páginas del Ministerio de Salud de la Nación como en la de cada ministerio particular, provincial. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, en la página del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La ficha de notificación tiene un doble uso. Por un lado, cuando se completa, debe acompañar a la muestra que se le toma al paciente y tengan presente que una muestra que se remite sin ficha epidemiológica se descarta. Todo el trabajo del médico asistencial se pierde si no se completa la ficha de notificación que permite interpretar la muestra. Y por otro lado, a esta misma ficha se la debe remitir a la división de PIP en el caso del nivel intrahospitalario, que es quien a su vez va a, en el caso, por ejemplo, del Hospital Fernández, cada hospital tiene su propio circuito interno de comunicación, en el caso nuestro, a esta dirección de mail que ustedes ven aquí, fernández-pip@buenosaires.gov.ar. Esto permite que la notificación del médico asistencial sea cargado por el equipo de epidemiólogos en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, que está anclado al SISA, es decir, el Sistema de Información Sanitario Argentino. La Ley 15.465 establece claramente quiénes son los que tienen obligación de notificar. Ellos son los médicos, quienes trabajan en el laboratorio, los laboratoristas y los veterinarios. El resto de las profesionales de la salud no tienen obligación de notificar, pero sí de informar. Es decir, por ejemplo, una enfermera formada, capacitada, como puede ser otro profesional de la salud, por ejemplo, un kinesiólogo, puede, ante la presencia de un caso sospechoso, alertar a los médicos tratantes acerca de la necesidad de notificar ese evento que están compartiendo, ¿no? O enfermedad de la que estén tratando. Es decir, que todos nos vemos comprometidos en esta actividad de la notificación. El trabajo encadenado, conjunto, comprometido, es lo que logra una notificación efectiva y permanente de todos los eventos. El médico asistencial, ¿a quién tiene que notificar entonces? En el caso del sector público y a nivel intrahospitalario, todos los profesionales de la salud médicos deben notificar a PIP, a la Dirección de Promoción y Protección de la Salud. Cada hospital establece su propio circuito de comunicación interna. En el caso particular del Hospital Fernández, es a esta dirección de mail que ya les habíamos compartido, fernández-pip@buenosaires.gov.ar. ¿Cómo lo hace? A través de esa ficha de notificación que completó para que acompañe a la muestra, se le saca una foto y se envía por mail a esta dirección. Es decir, no es necesario llenar dos fichas, simplemente se completa la que habitualmente acompaña a la muestra, se le saca una foto y en forma inmediata y en el mismo momento se envía a la edición de PIP la misma, en formato digital. Desde el año 2018 en nuestro país existe el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud 2.0, que está anclado al Sistema de Información de Salud Argentino, es decir, el SISA, de manera que los epidemiólogos de cada institución
ya sea pública o privada, una vez que recibe la ficha epidemiológica, lo carga a este sistema para que pueda ser compartida esta información a nivel nacional. ¿Qué información es la que se comparte? Toda ficha epidemiológica tiene compuesta, cada una es particular, está orientada los datos a relevar específicamente a ese evento que se notifica, pero básicamente todas constan de algunos puntos en común, como puede ser los datos personales del paciente. Esto no solamente sus datos en cuanto a nombre y apellido, DNI, sino su domicilio. También de qué tipo de evento se sospecha y todo lo referente a la evolución que ha tenido su cuadro clínico desde la fecha del inicio de los síntomas en adelante, sus contactos, ya sea domiciliarios, es decir, sus convivientes, como pueden ser también los contactos laborales, institucionales, ejemplo, un niño que concurrió a una escuela, y todo lo referente a la epidemiología de ese caso sospechoso. Quiero hacer hincapié justamente en la aplicación práctica de todo este marco teórico. Los datos personales del caso que se notifica deben ser completos y legibles. Tenemos que contar con todos los nombres de la persona que queremos identificar. No es lo mismo Pérez con S que con Z, por ejemplo, son dos personas diferentes. El DNI, si hay algún número que se confunde con otro, también no nos permitirá localizar a esa persona. El domicilio, en el caso de un edificio, debe contar con el piso y el departamento. Si estamos hablando, por ejemplo, de un barrio popular, por ejemplo, barrio 31, es muy importante consignar la manzana y la casa, porque es lo que nos permite justamente poder, en una investigación, encontrar al caso e investigar. Y probablemente uno de los datos más relevantes es el hecho de consignar un teléfono y especialmente un teléfono celular. Piensan que un teléfono fijo implica que para hacer una investigación encontremos a esa persona en su domicilio y muchas veces en el horario que realizamos una investigación puede ser que estén en su trabajo. O que por cuestiones de salud se hayan trasladado a otro domicilio. En cambio, con un celular los podemos encontrar a toda hora y en cualquier lugar. Con el caso, por ejemplo, de un niño internado, el contacto con sus padres, que suelen permanecer al lado de su hijo, nos va a permitir poder realizar la investigación en forma inmediata a través del celular. Quiero hacer especial énfasis en justamente la población vulnerable. Las personas en situación de calle son probablemente las de mayor vulnerabilidad social. También son quienes más nos necesitan desde el sector público. Muchos de ellos han perdido pautas sociales que les permiten hacer contacto con el sistema de salud. Tienen muchas otras. Esta es una gran barrera para su acceso al sistema de salud. De manera que es muy importante para poder intervenir en casos de personas en situación de calle, que podamos consignar los datos que nos permitan encontrarlo, contactarlo. Entre ellos, habitualmente vemos que tanto en las fichas epidemiológicas como en las historias clínicas suele consignarse la situación de calle, pero es fundamental que en vez de consignar personas en situación de calle, se consigne la intersección de calles a la que habitualmente suele frecuentar, o el comedor comunitario donde asiste, y o el parador al que suele ocurrir.
concurrir. El teléfono de un conocido, el de un cosquero, el de alguien que suelen también tener algún contacto en el área donde suele parar esta persona. Es muy, muy importante modificar, mejorar el modo en que se consigna los datos que permiten localizar a una persona en situación de calle. Cuando notifico, en forma inmediata, en el mismo momento que pienso que sospecho un determinado evento o enfermedad de notificación obligatoria, ese es el momento para completar la ficha epidemiológica que denuncia ese caso. Esto debe realizarse de lunes a lunes, las 24 horas del día y en forma inmediata. Pensemos justamente el valor que tiene la notificación inmediata, justamente todo caso que no registramos es un caso que no existe, de manera que la notificación permite visibilizar los eventos que están ocurriendo en nuestra población. Notificar no es una actividad administrativa. Todo lo contrario, es una acción fundamentalmente operativa. Denunciar un evento o enfermedad de notificación obligatoria me permite desencadenar las acciones que a continuación quiero compartir con ustedes. Cada vez que un médico notifica un caso, se desencadena automáticamente lo que conocemos como estudio de foco, que se trata de un proceso de investigación para la prevención e intervención de cada caso. Un estudio de foco, específicamente hablando, se dedica a estudiar al caso que se denuncia en cuanto, por ejemplo, a su evolución clínica, el resultado de sus estudios de laboratorio. También no solamente se investiga el caso, sino también a todos sus contactos. Cuando decimos contacto estamos hablando de los domiciliarios, por ejemplo, sus convivientes, sus contactos laborales, institucionales, por ejemplo, si uno acude a alguna institución educativa o recreativa. También durante la investigación se realizan intervenciones. Por ejemplo, de ser necesario, se concurre al domicilio que figura en la ficha de notificación, además de ser llamado por teléfono, especialmente por medio de un teléfono celular, que eso implica no solamente un llamado, muchas veces se llama a ese celular frecuentemente o muchas veces y todas las que sean necesarias hasta la obtención de todos los datos necesarios o bien para darle las pautas al caso o a sus allegados que sean necesarias tomar para la prevención y para limitar la aparición de nuevos casos. También permite localizar personas en situación de riesgo, recitarlos en caso de que sea necesario. Ejemplo, si la muestra ha sido descartada por algún motivo y es necesario tomar una segunda muestra, o bien para verificar, ejemplo, ante la necesidad de hacer un bloqueo por medio de la vacunación, conocer los datos del carnet de vacunación, ya sea también vía telefónica o bien personalmente, concurriendo al domicilio como ya les había comentado. También permite hacer asesoramiento epidemiológico al caso y sus contactos, por ejemplo, qué medidas tomar a nivel domiciliario ante un determinado evento. También se asesora a instituciones, por ejemplo, a directores de colegio, a referentes comunales, a promotores de salud, etcétera, todo en relación a el caso que se investiga y que se lleva adelante y que finaliza
cuando se arriba a un diagnóstico de certeza, que confirma la sospecha o la descarta. Esto puede llegarse a este diagnóstico de certeza en cuestión de horas o bien puede llevar muchos días, un mes, 2 meses. El caso no se cierra hasta no haber arribado al diagnóstico de certeza. Otro aspecto operativo que queremos compartir con ustedes es el de la regionalización. Ejemplo, ¿qué ocurre si el caso que está bajo investigación reside, trabaja o estudia en el área programática que le corresponde a ese hospital público responsable de esa área, ¿no? En este caso, aquí consideramos el del Hospital Fernández, pero esto es también extensivo a cualquier otro hospital público de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Como les mencioné anteriormente, los epidemiólogos trabajamos en red, de manera que ante un caso, si una persona que padece una enfermedad o evento de notificación obligatoria, que vive en el área programática, que tiene su domicilio en el área programática de la que es responsable un determinado hospital público, la División de Promoción y Protección de la Salud de esa institución, habitualmente llamada PIP, como ustedes saben, notifica a la Gerencia Operativa de Epidemiología del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que a su vez, según los datos que se consignan en la ficha epidemiológica, va a destinar la investigación según ese domicilio. Si se consigue un domicilio de residencia, es decir, donde esa persona vive, se va a designar al hospital que tiene que investigar al responsable de esa área. Pero, ¿qué pasa si una persona vive en una determinada área programática pero trabaja en otra? Bueno, la Gerencia Operativa de Epidemiología designa al responsable de cada área, es decir, por un caso es muy frecuente que puedan estar investigando 2 o más hospitales para poder llevar adelante cada investigación. Cuando se realiza un estudio de foco y la suma de todas estas investigaciones de cada estudio de foco contribuyen al diagnóstico de situación en salud. En el caso particular que estamos viendo acá en estas imágenes, vemos que cuando un médico asistencial notifica un caso que está internado en un hospital público, por ejemplo, o también un paciente ambulatorio, ese caso se notifica a la División de PIP, de Promoción y Protección de la Salud. Todas las PIP de la ciudad notifican a la Gerencia Operativa de Epidemiología, en este caso es ir al Ministerio de Salud de la ciudad a nivel central, y esto permite, por un lado, establecer un diagnóstico de situación local, es decir, cuáles son los casos que se están asistiendo en ese hospital, qué casos estamos atendiendo, y poder elaborar tasas propias, como comenzó la división de PIP Fernández ya en este año a calcular. También tenemos que la Gerencia Operativa de Epidemiología de la Ciudad de Buenos Aires, con todos los datos que releva, elabora un diagnóstico de situación de toda la ciudad. Y esto sabemos que se publica, digamos, semanalmente a través del boletín epidemiológico semanal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y por otro lado, la Gerencia Operativa de Epidemiología también comparte toda esta información con el Ministerio de Salud de la Nación, que permite, a su vez, elaborar el diagnóstico de situación provincial y también nacional. Esto también lo vemos reflejado en publicaciones como el boletín epidemiológico que emite el Ministerio de Salud de la Nación, que publica habitualmente en la página correspondiente.
arribar al diagnóstico de situación de salud local en cada institución de salud, nos permite conocer el número total de casos asistidos por enfermedades, también establecer comparaciones con otros años, eh, poderlo reflejar a través del cálculo de tasas, por ejemplo, tasa de morbilidad global y por causa y las tasas de mortalidad eh, global y mortalidad por causa, es decir, específica por causa, ¿no? Y también elaborar programas preventivos para justamente buscar limitar la aparición de nuevos casos, planificar los recursos humanos, la compra de insumos. Es decir, tiene muchísimas aplicaciones operativas eh, el arribo a un diagnóstico de situación de salud local, ¿no? Y su análisis. Para todos los integrantes de la Dirección Promoción y Protección de la Salud del Hospital Fernández, es un placer compartir con ustedes nuestro curso Nuevos Desafíos de la Vigilancia Epidemiológica y agradecemos mucho el interés de cada uno de ustedes en participar en este curso que hacemos con toda dedicación para ustedes. Muchas gracias por su atención.